Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. ¿Cómo van? ¿Cómo han pasado? Bien, ¿Bien? bien angustiados. Sí, angustiado. Cuéntenme, ¿qué pasó? Cuenten. Saliendo aquí de los exámenes, ay, cómo vemos todo, cómo salimos con las notas. Ya, pero no creo que se refieran a cirugía. No, claro que no. Ah, Eso es para el viernes y el sábado. ¿qué cosa? Cirugía, porque ahí vienen los test, los que nos faltan. Oh, ya. Pero bueno, me imagino que los otros exámenes ya también ya terminaron, ¿no? Sí, todos. Bueno. ¿Qué más se cuentan entonces? Bajen la guardia, que ya estamos con la nueva cepa. Yo pensé que me iban a decir era eso, que están con miedo, pero aquí parece, Ay, yo nunca salgo de mi casa, doctor. en serio. Sí, yo siempre paso aquí. ¿Usted dónde vive? Ahorita aquí estoy en Puerto Viejo. Yo ahorita estoy en Puerto Viejo. Mm, Yo ya volví de Guayaquil, ya, pero ¿dónde vive usted, pues? eh, por el Andrés de Vera, No, enfrente de Ceballos. ¿dónde vive? ¿En Guayaquil o vive aquí? Aquí en Puerto Viejo. Ya, andaba de paseo, era cuando andaba por Guayaquil. No, andaba haciendo unos cursos, doctor. No, es una pregunta. Bueno, digamos que sí, de paseo. Ya, correcto. O sea, no andaba, digamos, allá, porque no pernocta allá, sino que vive aquí. Ya. Eso mismo. Muy bien, me alegro mucho. Pero Gracias, bueno, doctor. aquí la cosa está desatada también, sino que por lo que sé, no, simplemente no ha reventado todavía, pero aquí váyase mañana jueves a la avenida, váyase el día domingo a la playa, váyanse por todos los lados, los centros comerciales, vayan a Manta, al centro comercial del Mall del Pacífico y vayan a ver cómo está la gente. Los restaurantes, mañana, el viernes, no hay sitio donde sentarse. Y todo sin mascarilla, por supuesto, pues no. Entonces, eso sí es preocupante, pero bueno, no nos queda más que seguir en la situación y bueno, esperar a ver qué es lo que va a pasar. ¿Qué más nos puede decir, señorita Génesis, usted? Presidenta, ¿estás aquí? Sí, doctor, aquí estoy. ¿Cómo le va? Bueno, bien. Qué bueno. Menos. Ese bien me sonó bien. Exacto, Me, me- ese, me así, sonó, así es que se vi. me sonó a Doctor, conformismo. Bien. Bueno, en todo caso tienen ustedes bastante razón, porque miren, los hospitales se nos están quemando, no hay insumos para trabajar. Entonces es sombrío el futuro, ¿no? Si para los que estamos es sombrío, para ustedes que vienen en camino, imagínense, es como, ¿qué les digo? Pues como que se baja como que les desinflan un poco, ¿no? La llantita ahí, y ustedes dicen, chútica, pero ¿qué está pasando? Y no solamente aquí, pero aquí en el Ecuador se ven unas cosas, Dios mío, terrible. Pero en otros países, en cambio, hay violencia. Miren cómo está Cuba. Cuba está terrible, hay muertos. La gente se quiere rebelar y ya indicaron que hay que salir a las calles a matar a la gente, ¿no? Acabo de ver ahorita la orden del presidente que arremeter con todos, no les queda otra, miren, con tal de parar. Entonces es difícil, ¿no? Imagínense, yo me pongo en el plano de lo que están haciendo posgrado en Cuba, por ejemplo. Ya eso está insoportable. México está con los carteles, insoportable. Argentina está de mal en peor con la moneda, no hay trabajo, hay desfiles de cacerolas y un poco de cosas. Entonces, el panorama como que está, Venezuela ni para qué hablar, pues no hablemos de eso. Entonces, estamos como que medios complicadones a nivel mundial, ¿no?
una cosa media complicada. De verdad que si me pongo a hablar de todo esto, nos vamos a salir llorando aquí todos los que estamos conectados y todos los que están allí. Entonces no vale, mejor hay que... Vamos a ver unas cuantas diapositivas, a ver si nos alegramos un poco y nos vamos a merendar. ¿No? Con respecto a las notas, todavía tengo tiempo para calificar porque parece ser que tenemos 2 semanas para poder asentar las notas. Les serán llegadas obviamente a ustedes antes de ese tiempo, antes de ser asentadas, por cualquier situación, y estoy en la espera de que esta semana se realicen las pruebas que faltan de 3 puntos y 10 puntos de práctica. Entonces, quédense tranquilos, que de pronto esperemos que vengan días mejores, porque va a haber otra vez, el COE Nacional está trabajando en la situación de otra vez, ¿cómo se llama eso? No es confinamiento, sino prescripciones, vamos a estar nuevamente en toque de queda, va a haber nuevamente, ¿qué es? Cuarentena. Cuarentena, no va a haber movilidad mucho, otra vez, estado de excepción, que se llama. Entonces, cuando hay ese tipo de cosas, chuti, como que otra vez se paralizaron las clases que ya estaban en Guayaquil, ya estaban entrando poco a poco a las clases presenciales, ya otra vez recularon, ¿no? Y bueno, no hay ni cómo ir a pasear a Guayaquil, está medio complicada la cosa, ¿no? Está medio feo ahí, pero bueno. Esto que les voy a presentar es bonito, les cuento estas patologías del intestino delgado, que es lo que vamos a ver, es cortico, lo vamos a ver entre hoy y mañana, es bien corto, pero muy interesante. ¿Por qué? Porque este intestino delgado sí que da trabajo, oiga, a los cirujanos también, ¿no? Da mucho trabajo a los cirujanos, porque son varios metros que tenemos, entonces... Cuando existe un traumatismo, existe cerrado, un traumatismo abierto, una herida, existe una torsión, lo más probable que se llegue a complicar es este fragmento de intestino, ¿no? Que de alguna manera pues es largo y por algo lo tenemos bien largo. Y ya van a ver ustedes el recuento anatomofisiológico, o sea, su anatomía y su fisiología para que más o menos se den cuenta. Cada sección que tiene el intestino delgado tiene su propia función. De allí que no crean que se puede cortar por cortar el intestino. Hay personas que de alguna manera, por cualquier situación que hayan tenido, hay que llegarles a cortar el intestino, porque se necrosa, porque recibió varios disparos y se dañó, o porque de alguna manera se torció y se necrosó, bueno, lo que ustedes quieran, ¿no? Cualquier patología que vaya a provocar un compromiso de alguna sección del intestino delgado y haya que sacar parte de ese intestino, normalmente, dependiendo del lugar donde usted haga la sección o el corte o la extracción de ese sector, puede traer como consecuencia una serie de problemas de tipo digestivo, porque en el trayecto de este intestino delgado tiene funciones exclusivas cada sector. Pero vamos a ir, lo hemos puesto unas diapositivas interesantes para que ustedes se den cuenta de cómo es, ¿no? Entonces vamos a arrancar con esto, viendo que su anatomía, su fisiología, sus patologías como la oclusión intestinal, que es una de las cosas que más se presentan, ¿no? en el intestino, en las personas. Oclusión u obstrucción, como ustedes quieran llamarle, ¿no? Una obstrucción o una oclusión intestinal. Eso indica mucho dolor, mucha distensión, mucha molestia y termina con cirugía. Las fístulas intestinales que terminan en cirugía. Y los divertículos, principalmente el de Merkel, que ya lo van a conocer, que ha dado muchos problemas a mucha gente y que de alguna manera ha llevado a la muerte también a algunos pacientes y que se presentan en este intestino, ¿no? Vamos a ver eso.
En cuanto a su contenido, pues las patologías de interés quirúrgicas que se asientan aquí, exclusivamente las clínicas que llevan a una cirugía. Porque hay patologías clínicas que se arreglan con tratamientos médicos, farmacológicos. Pero hay patologías de interés quirúrgico porque siendo clínicas pueden terminar en cirugía. Esto es lo que vamos a ver, cómo se manejan estas patologías quirúrgicas en el intestino delgado y alguna cosita más que por ahí tengamos que ver. Los objetivos es conocer los detalles, es decir, que ustedes conozcan los detalles anatómicos, los detalles fisiológicos del intestino delgado. Es muy refrescante esta clase, ¿eh? Es muy, muy refrescante, es muy bonita. Y de paso salen a comer, ahorita salen a merendar muy bien, ¿no? A menos que ya hayan comido, pero si ustedes es así, pues yo recién llego del hospital, entonces no he comido, entonces como que me estoy haciendo una previa para irme a comer algo sustancioso a esta hora, ¿no? Y bueno, vamos a describir las patologías del intestino delgado, su diagnóstico y evidentemente su tratamiento, ¿verdad? Ok. Bien, miren ustedes, vamos a empezar por eso. Si se dan cuenta, mire lo que tiene una pared del intestino delgado. Eso aparentemente es grande, muy amplio, porque miren ustedes, tiene un epitelio, una lámina propia, una muscular de la mucosa, una submucosa. Vayan tomando en cuenta la imagen, ¿no? La imagen de la división. Hay un músculo circular, hay un plexo mientérico, hay un músculo longitudinal y hay un mesotelio o denominada serosa. ¿Cuánto puede medir eso de allí en la vida real? Digamos que 3 milímetros. Y en 3 milímetros está considerado todo eso que ustedes ven ahí. Es decir, tenemos una mucosa propiamente dicha, que la conforman el epitelio, la lámina propia y la muscular de la mucosa. Tenemos una submucosa, ¿sí? Y tenemos una muscular propia, ¿verdad? Aparte de la serosa. Como grandes divisiones de las capas del intestino delgado. Eso es muy interesante porque miren, tiene músculos. Y esos músculos lo que hacen simplemente es moverse permanentemente para evacuar lo que lleva adentro. Es fácil de entenderlo, ¿no? Pues es un movimiento que provoca peristaltismo y que se están moviendo sincrónicamente con el fin de que todo lo que vaya por dentro se mueva y siga su camino hasta que salga a través del ano de lo que se ha ingerido. Entonces es muy interesante conocer, mire que tiene, el ver esta primera imagen determina que el intestino delgado tiene múltiples funciones. De tal manera de que, mire, en unos sectores va a cambiar no las capas, pero sí va a cambiar la función. Va a cambiar la función de eso. Ahí lo vamos a ver más adelantito, ¿no? Ya para poderlo observar, miren ustedes en ese corte, ¿sí? Corte didáctico, ustedes pueden ir viendo cómo están distribuidas, cómo está distribuida lo que acabamos de ver. Ahí está la submucosa, la serosa, los músculos, el plexo intramural, miren ustedes de color amarillo, ¿sí? Los conductos, el epitelio mucoso, la musculares mucosal, la lámina propia, los músculos longitudinales, el mesenterio. Es decir, ya viéndolo de esa manera, se ve una estructura terriblemente, vamos a ponerle el tema complejo, ¿no? Es complejo el interior de una pared intestinal, muy complejo. Si bien es cierto, lleva todas estas cosas, en el momento de una cirugía, nosotros lo que queremos es que el paciente
llegue a un fin saludable. Porque cuando hay una patología quirúrgica, lo que más vamos a temer es tener que sacar un sector. Ese es el problema cuando operamos intestino, ¿no? O repararlo, coserlo, por ejemplo, en una perforación por disparo, por ejemplo, ¿no? Me ha tocado una perforación por disparo, te forma una serie de agujeros en varios sitios. De tal manera que tú tienes que ir buscando desde el duodeno, ir sacando parte del intestino y viendo dónde tiene las perforaciones y arreglarlas, y coserlas, y suturarlas. Y sigues el intestino hasta que llega al colon y suturar todos los huecos que encuentres. Si la perforación te permite hacer eso. Estamos hablando de una herida por arma de fuego, ¿no? Si es una herida por arma blanca, obviamente que esa te provoca más daño, porque no te provoca múltiples perforaciones, pero te provoca rasgamiento, donde normalmente el intestino no resiste mucho el coser gran cantidad de herida. Por lo tanto, hay que seccionar ese pedazo. Y eso ya entra en un problema, y de que ustedes puedan observar ahí la imagen del intestino, ¿verdad? Que resulta ser muy compleja para el efecto. ¿Qué quiere decir? Que en el momento o en el sitio donde se va a cortar, cuando sea necesario cortar parte del intestino, va a haber un problemita en ese paciente para el paso del alimento. Es decir, no va a quedar normalmente, así lo peguemos, así peguemos las dos cosas, ¿no? Peguemos la tubería, en ese sitio se va a formar un poco de fibrosis y allí va a haber una dificultad leve, moderada o grave para que el alimento pase. Entonces, todas esas cosas tenemos que ir considerando, que las vamos a ir viendo más adelante, ¿no es cierto? Ahí tenemos ya en vivo y en directo lo que hace un intestino. Ustedes pueden observar varias manos allí. Por lo pronto yo veo 5, 1, 2, 3, 4, 5 manos allí. Miren ustedes. Y lo único que están tratando es de hacerles conocer lo que tiene un intestino. Y en esta diapositiva podemos observar, por ejemplo, podemos observar el intestino, todo su recorrido, ¿ves? Que es una tubería, ¿no? Una tubería muy frágil, muy delicadita, no presenta más que vascularizaciones transversales que vienen del mesenterio. Cuidado, van a poner cementerio. No, es el mesenterio. Este mesenterio, que así se llama, el meso, es el que provee, primero tiene algunas funciones, ¿no es cierto? Que ya las vamos a ver. Ya las vamos a ver y las vamos a indicar, pero observen ustedes lo que lleva. Miren, lleva múltiples arterias, y son arterias. ¿Por qué determinamos que son arterias? A ver. Si por el contenido rojizo de la sangre. Totalmente, porque las arterias son rojas, pues, ¿no? Las arterias llevan sangre oxigenada y las venas desoxigenadas, por eso es que toman colores diferentes. Cuando ustedes vean una coloración rojiza, eso es una arteria. Y si ustedes pueden observar, las arterias gruesas están en el medio o en el centro del mesenterio. Es decir, aquí donde tengo el cursor. Mire, arterias bastante grandes. Y que estas se dividen en arcos, que ya lo vamos a ver más adelante, y que comienza cada una como rayos solares a disparar arteriolas que van a ir a irrigar todo lo que hace el intestino. Lo que indica de que el mesenterio es el que provee de vascularización a los intestinos. Hay que tener en cuenta, imagínense ustedes y miren si hacemos una sección de este pedazo. Si cortamos desde aquí, de este pedazo, hasta el pedazo de acá, se pierde todo esto. También tenemos que cortar parte del mesenterio. Y después lo tenemos que unir. No podemos dejar un hueco en el mesenterio. Eso es lo que quiero que entiendan. Si nosotros cortamos este pedazo, seccionamos esta parte y después la anastomosamos, también tenemos que cortar parte de su
irrigación. Pero como se deja un hueco aquí en todo esto que se está sacando, no hay cómo hacer eso. Hay que unir esta parte de aquí también, así mismo como se une el intestino. Son principios básicos en cirugías que se hacen, ¿verdad? Y que se tienen que tener en cuenta. ¿Qué es el mesenterio entonces? Es un pliegue de membranas que une el intestino con la pared abdominal. Una de las funciones es mantenerlo en su lugar, es decir, evita que todos los intestinos se caigan hacia la parte de abajo. Digamos que hacia el hipogastrio, ¿no? Hacia la región de la vejiga. No, pues, si ustedes se dan cuenta y se toman aquí donde le decimos el ombligo, ¿no es cierto? Todo eso es intestino delgado. Entonces usted dice, pero ¿y por qué se mantienen allí? Se mantienen es por el mesenterio. El mesenterio los mantiene fijos acá arriba, si no se cayeran toditos hacia abajo, ¿no? Y aparte les está dando la irrigación, porque a través del mesenterio es que viajan los vasos sanguíneos que van a alimentar la circulación intestinal. Imagínense ustedes como dice el concepto. Si esta función no estuviera, el tránsito intestinal sería fatal, ¿no? Sería fatal. ¿Por qué razón? Porque el tránsito intestinal estuviera colapsado acá abajo, si no tuviéramos el mesenterio. Aparte de que no tuviéramos irrigación tampoco. Lo que significa de que por eso quise ponerles a ustedes la presencia del mesenterio para que vean cómo se alimenta el intestino. Y ustedes pueden observar allí miren que esto que estoy señalándole ahí es colon. Ojo, no estamos hablando de colon. Solo estoy viendo para que ustedes vean que el mesenterio también llega hacia la parte de abajo. O sea, hacia el intestino grueso. ¿Qué quiere decir entonces? Que el mesenterio es pero grande. Miren ustedes cómo, por ejemplo, a través de la arteria iliocólica, que es la arteria más gruesa que ustedes pueden observar allí, ¿sí? A través de esa arteria, cómo se desprenden otra serie de arterias, puras ramas, que van a ir alimentando cada sección del intestino. Ojo que no digo solamente del intestino delgado, sino de todo el intestino. Él es el encargado. Y si se ven y si se ponen un poquito más ocuciosos o acuciosos, pueden observar, por ejemplo, que el apéndice también tiene un pedazo de meso. Que cuando uno corta un apéndice, tiene que cortar el meso porque la arteria apendicular está allí. Y si usted no la liga, esa arteria le va a dar trabajo y hemorragia probablemente al paciente, porque es una arteria bastante gruesa. De tal manera de que miren ustedes, ayer me tocó operar a un chico de 12 años con una apendicitis terrible, que hubiera sido interesante grabarla para que ustedes la puedan observar. Pero como estamos en virtual, pues evidentemente que es un poco complicado, ¿no? Pero bueno, en algún momento, siempre digo lo mismo, en algún momento aprenderán algo, pero generalmente a veces no se puede cumplir, ¿verdad? Pero esto es lo que quiero que entiendan, que el meso llega hasta la punta del apéndice, por ejemplo. Es decir, todo el intestino, incluyendo el grueso. Y ya dedicándonos ya a las varias secciones del intestino delgado. Aquí podemos observar la primera parte del intestino. Se conoce con el nombre de duodeno. El duodeno ya ustedes lo conocen, es la continuación del estómago. Si ustedes pueden ver, el duodeno arranca desde el píloro. ¿Qué es el píloro? Ya lo conocen también. Es una formación muscular, fibrosa, que funciona como válvula, que se ocluye para no dejar pasar todo el contenido, sino irlo haciendo fragmentadamente del contenido del estómago. Desde allí empieza la primera porción, desde el píloro empieza la primera porción del duodeno
hasta que empieza la parte recta de la caída. Es decir, la primera curva es la primera porción del duodeno. La segunda porción del duodeno arranca desde la curvatura, desde donde termina la curvatura, hasta donde empieza la segunda curvatura, que ya se denomina la tercera porción del duodeno. ¿Sí? Entonces, el duodeno, miren ustedes miren ustedes esta naturaleza. Miren cómo sube, es decir, se arquea. Recuerden ustedes que aquí va el páncreas. Aquí en este sector se mete la cabeza del páncreas, ¿verdad? Y miren ustedes cómo da la vuelta y en vez de seguir de largo, se curva hacia arriba, oponiéndose a la gravedad, y aquí da la vuelta para empezar el yeyuno. Y ustedes dicen, ¿y esta curva cómo se mantiene? Bueno, también tenemos una explicación de eso, que eso lo hace a través de un ligamento que va enredado en el esófago, que se llama el ligamento de Treis. Si ustedes lo pueden observar en la primera diapositiva, miren, es un ligamento muy grande, un ligamento muy fuerte, que prácticamente lo amarra a la tercera porción del duodeno y lo mantiene hacia arriba. Naturaleza pura, ¿verdad? Entonces, miren ustedes acá la forma que adopta el ligamento de Treis en la segunda imagen, donde le da la vuelta al esófago. Se enreda y viene a impregnarse directamente en la tercera porción del duodeno. Ligamento de Treis o músculo suspensorio del duodeno. Así se lo conoce y ahí lo tienen señalado en rojo. Músculo suspensorio del duodeno o llamado también ligamento de Treis. Va desde el orificio esofágico del diafragma hasta la unión duodeno-yeyunal. Es decir, a esa subida se le llama también ángulo de Treis o flexura duodeno-yeyunal. Mire cuántos nombres toma. ¿Sí? Es interesante, ¿verdad? Interesante porque es naturaleza pura. Porque ¿cómo así esta parte del duodeno tiene esa característica de tener un ligamento que suspende esa parte? Interesante. Interesante que la única forma de poder perder ese ligamento es cortándolo cuando tenemos que seccionar parte del duodeno por alguna patología o por algún traumatismo o por algún compromiso que tenga esa tercera porción del duodeno. Tenemos que cortarlo para alargar un poco ese duodeno. Evidentemente es la única forma de que nosotros podamos cortarlo cuando está comprometida la tercera u otra parte que necesitemos de ese pedazo de duodeno. El cirujano lo tendrá que seccionar para que el duodeno baje un poco, ¿no? Y por eso es que, como ustedes ven, por algo está así torcido, ¿verdad? Por algo tiene ese ángulo, porque cumple muchas funciones. De tal manera de que quizás, no lo tengo porque yo no tengo eso, pero quizás el paciente que ya le cortas el ligamento de Treis, evidentemente esa porción del duodeno le va a provocar alguna cosa. No podría decirles qué cosa, pero de alguna manera va a estar comprometido su metabolismo, porque se cortó el ligamento de Treis. Se lo conoce como músculo suspensorio del duodeno, como ligamento de Treis, ¿sí? Porque lo descubrió y le puso su nombre un médico checoslovaco llamado Václav Treis. Esta medicina se basa en puros descubrimientos antiguos, ¿verdad? El que descubrió cierta cosa, olvídense, le puso su nombre. Y así estamos, ¿no es cierto? Es una banda fibromuscular, o sea, muy gruesa, que desde el orificio del esófago del diafragma se dirige hacia la última porción del duodeno, ¿verdad? Y se encarga de elevar el duodeno, principalmente la tercera porción. No se van a olvidar, no eleva ni la segunda ni la primera, sino la tercera
porción del duodeno. Y miren ustedes, si tienen buena visión, la imagen del lado derecho está determinando con colores o la longitud de cada porción del intestino delgado. El intestino delgado incluye el duodeno, el yeyuno y el ilio. Es decir, 3 sectores: el duodeno, el yeyuno y el ilio. Todos tienen sus límites. Recuerden que el duodeno termina en el ángulo de 3 y empieza el yeyuno. Correcto. Más adelante vamos a ver qué hace cada uno. Ese es el asunto. Porque si no le dijéramos intestino delgado y no tiene división, no, pues el yeyuno es una cosa, el ilio hace otra cosa, el duodeno hace otra cosa y los intestinos gruesos hacen otra cosa. ¿Sí? En la imagen de la izquierda, ustedes pueden observar que lo principalmente que se destaca en esta imagen es el mesenterio con todas las ramas que se van generando a través de la arteria. Miren, de la arteria mesentérica superior, esa grandota que ustedes ven que sale de la aorta. Les voy a señalar con el cursor. Miren, esta grandota que está aquí es la aorta. Y de aquí se desprende esta arteria grande que a medida que va bajando va disminuyendo su calibre, pero miren que en la parte superior es gruesa también. Y se llama la arteria mesentérica superior. La arteria mesentérica superior es la que da muchas ramas al mesenterio y este a su vez lo divide en ramas para formar la alimentación intestinal. Miren que se llaman arcadas arteriales y arcadas rectas. Estas son las arcadas rectas, y estas son las arcadas en manera de, miren cómo están distribuidas las arcadas arteriales. O sea, esta imagen lo que representa prácticamente no es otra cosa que cómo se alimenta de circulación ese tipo de intestino, que es grande, Usted todo lo podría abrir y está pegado al mesenterio. Lo que se pueden imaginar ustedes que es como un abanico, ¿no? Como un abanico chino que les da aire, ¿verdad? Un abanico chino que les da aire. Que ustedes lo cierran, ¿sí? Y no se ve lo que está dentro. Pero cuando lo abren, se dan cuenta de que tiene todo tapizado adentro con una tela que le permite darse aire. Si nosotros abriéramos el mesenterio y el intestino, se darían cuenta que no hay paso hacia atrás, porque tenemos el mesenterio. Y lo que está atrás del mesenterio es lo que se conoce como la transcavidad de los epiplones. El mesenterio es el epiplón. Sí, tenemos un mesenterio y encima tenemos un epiplón que cubre todos los intestinos y lo protege hasta donde puede, ¿no? El epiplón es como una sábana que cubre, como una sábana que cubre al intestino y al mesenterio. Pero son formaciones que, bueno, las van a ir viendo paulatinamente cuando estén acompañando los problemas de cirugía, ¿no? Entonces, ¿qué es el yeyuno? Ya que hablamos del duodeno, ¿qué es el yeyuno? El yeyuno es una de las partes del intestino delgado entre el duodeno y el ilio. Su función exclusiva, escuchen bien, es realizar la absorción de las sustancias del quimo alimenticio. En este tramo del intestino delgado actúan los jugos intestinales que degradan, escuchen bien, al 90% de todos los hidratos de carbono, de las proteínas y de los lípidos. O sea, esta primera porción, que es el yeyuno, digamos que ya la segunda, porque la primera es el duodeno. En este sector yeyunal es que se realiza la mayor degradación de los alimentos que ustedes ingieren. Entonces imagínense ustedes sacar el yeyuno. Pasaría casi todo el contenido alimenticio hacia el ilio y prácticamente
en el momento de realizar la deposición, pasarían los alimentos casi que como entraron, porque no han sido degradados. Si de hecho, y vamos a aflojar un poco el tema, si de hecho cuando ciertas comidas no se mastican bien, no se han dado cuenta que salen enteras. Claro, a menos que no les guste ver la popó, porque eso es importante en la vida del ser humano. Ahí se puede dar cuenta si está trabajando bien su intestino, la coloración, la consistencia, las características de la deposición. Son importantes porque miren ustedes, chicas, principalmente las chicas, y en algunos casos los varones, son los que conocen a los hijos cuando los hijos están enfermos. Y la mamá es la que los conoce por ser la que está más cerca de los niños. Cuando el niño hace una caca rara, o cuando el niño está con diarrea, o cuando el niño hace popó muy fuerte, le dicen, doctor, es que yo lo conozco a mi hijo y ese niño ahorita está pero que mata todita la familia con el olor. La mamá los conoce y los identifica por el olor. Eso miren ustedes aún teniendo todo el intestino. Ahora imagínense no teniendo yeyuno. Si en el yeyuno es que en este tramo todos los jugos intestinales actúan y degradan al mínimo todos los alimentos, al mínimo. Quedará un 10% que no ha sido degradado, pero todavía nos hace falta el hilio. Aproximadamente el yeyuno mide 2,5 metros. Aproximadamente. Miren que todo tiene que estar incluido en su abdomen. Y yo me pregunto a veces, ¿no? Aún así quieren medir 90, 60, 90. Pero si tenemos solo esa parte del yeyuno, tenemos 2,5 metros. Imagínense ustedes si todo el intestino equivale casi prácticamente a 7 metros. Y meta 7 metros pues allá aquí adentro. En 90, 60, 90. Difícil, ¿no? En síntesis, presenta vellosidades grandes que van como especie de ventosas a absorber todo lo que ustedes comen, ¿sí? Y los absorben a través de las venas intestinales para ir a parar recién a la sangre. Entonces, de ahí es que se depositan en la sangre, ¿no? Pero todos se recogen a través de la vena intestinal para parar todo ese alimento hacia la sangre y todos los elementos necesarios que nosotros vamos a obtener. Y esto es lo que podemos observar de manera histológica. Miren ustedes una vellosidad del yeyuno. Tremendas vellosidades que tiene. Miren ustedes cómo se aprecia el yeyuno en la parte interna. Miren el arco yeyunal que le da irrigación, lo que estamos hablando, ¿no? Y miren abajo cómo tiene especializada esas vellosidades que ustedes las ven allí. Ahí hay 2, pero tienen vellosidades, vacuolas, tienen epitelio, músculo intestinal, tienen de todo, pero lo que sobrepasa y llama la atención son las vellosidades que tienen, tremendas vellosidades. Estas son las que se pegan a manera de ventosa en los alimentos y las absorben. Le quitan todos los nutrientes, ¿sí? Son de células de epitelio cilíndrico, o sea, altas, miren ustedes, grandes, y linda vascularización. Si ustedes se pueden dar cuenta, allí hay 2 tipos de vascularización en cada vellosidad. Las unas son venas y las otras son arterias. Tenemos venas azules y arterias rojas. Ahí está el intercambio. Todo lo que ellas absorben, lo absorben a través de las venas. Es decir, de las vellosidades de las venas, y la pasan rápidamente a la circulación arterial. Sí, qué interesante, ¿verdad? O sea, es una cosa impresionante, que nos ayuda evidentemente a determinar por qué razón es que ocurre todo esto del metabolismo, ¿no? Luego de que pasen de este trayecto del yeyuno, encontramos el ilio. El ilion es la sección final del intestino delgado. Es el aparato digestivo, su nombre alude a su curso y su trayecto. El ilion es sinuoso, su diámetro es menos importante que el del yeyuno,
su función, pero generalmente mide más que el yeyuno. Este mide cerca de 4 metros de largo. Vayan sumando. Constituido por lo que se denominan las placas de Pelle, que también están situadas en la mucosa. ¿Cuál es la función de estas placas de Pelle? Asegurar la absorción de lo que quedó, de lo que dejó el yeyuno y que no lo pudo destruir, lo destruye el ilio con las placas de Pelle. Es decir, asegura la absorción de los nutrientes y de los electrolitos como el potasio, el sodio, el agua y las sales biliares, incluyendo la vitamina B12. O sea, esto es la función del ilio. Lo que nos ayuda de alguna manera a verlo como uno de los trayectos digestivos que más podemos seccionar en caso de que necesitemos hacerlo. Porque aparte de que este tiene 4 metros, tiene menos función que el yeyuno. Tiene menos función que el yeyuno. De tal manera de que vayan viendo ustedes allí, por ejemplo, ¿por qué nosotros realizamos siempre una iliostomía? Porque nosotros debemos de asegurar la absorción de los alimentos. Por eso es que no podemos hacer una duodenostomía, sino cuando realmente sea ya de vida o muerte. Porque le estamos quitando a ese paciente la posibilidad de asegurar una absorción de lo que come. Entonces nosotros lo que más hacemos es colostomía, o sea, el colon, ya cuando ha pasado toda la digestión del paciente, le sacamos el colon hacia afuera, que ya lo vamos a ver en otra clase cuando veamos colon, las colostomías, que sirven para muchas cosas. Pero por lo pronto ustedes vayan sabiendo cuál es la función de cada sector del intestino delgado, ¿verdad? Y ya en su contexto general, ustedes pueden observar ahí, y los colores nos ilustran bien la imagen, donde tenemos el estómago, donde va el duodeno, donde va el yeyuno, donde va el ilio y donde va el colon, que ya viene a ser colon ascendente, colon transverso y colon descendente, con colon sigmoides y recto ano. Entonces es una imagen donde tenemos que meter todo ese poco de metros de intestino que tenemos. 90, 60, miren la maqueta, 90, 60, 90, ese tipo, ¿no? Fitness. Es un chico fitness. Miren ustedes cómo ahí ha metido todo, ¿no? Musculoso, buenos bíceps. Bueno, probablemente es un muchacho de 25 años que solo pasa en el gym mejorando su imagen, ¿verdad? Cosa que muy poco se ve, pero bueno. No suspiren, por favor, que hasta acá escuché los suspiros. Y bueno, vamos a ver aquí una diferencia entre yeyuno e ilio. Miren ustedes, esto es netamente didáctico. Ustedes pueden, vamos a ver un par de ellas, ¿sí? 150 a 200 centímetros el yeyuno, 300 centímetros el ilio, es mucho más grande. Puede estar inclusive hasta más grande, ¿sí? Hay más pliegues en el yeyuno, evidentemente su función es mucho más grande. Hay menos pliegues en el ilio. La pared del yeyuno es gruesa, se la toca gruesa. La pared del ilio es más delgada. La grasa es abundante en el ilio, muy escasa en el yeyuno, ¿sí? El yeyuno no tiene ganglios linfáticos. El de acá tiene ganglios linfáticos por la presencia de las placas de Pelle. Y así por el estilo ustedes pueden ir comparando las diferencias entre uno y otro. No las podemos determinar visualmente porque cuando nosotros operamos estamos viendo la parte exterior. Y lo único que nos ayuda a diferenciar es eso. El uno es más grueso que el otro, su pared, ¿no? La grasa que el uno no tiene y el otro sí tiene, ¿sí? Y el tamaño, que es lo que nos podemos dar cuenta de manera visual cuando estamos frente a
un intestino y no sabemos de dónde a dónde va. Entonces, podemos determinarlo con las manos, digitalmente, dónde está más grueso el intestino y dónde está más delgado. En el momento de la transición, allí cambia el nombre, de yeyuno a ilion. Pero lo tenemos que hacer de manera objetiva y visualmente y tocándolo con las manos, para que las manos determinen cuál de los dos tiene la pared más delgada y el cual tiene la pared más gruesa. Interesante, pero bueno. Ahí ustedes pueden ver unas criptas que tenemos también en el intestino, las denominadas criptas de Lieberkühn o glándulas de Lieberkühn, que son glándulas que tienen mucha función adentro. Son hormonas controladoras digestivas, secretan secretina, motilina, que son enzimas que van a degradar la comida. La cogen como los Doritos. ¿Conocen los Doritos? No, hagámoslo más criollo. Como los chifles, cuando ustedes le van a poner el chifle al ceviche, ¿no? Lo degrada. Eso hacen las criptas de Lieberkühn. Tenemos las células de Panet, ¿sí? Estas son germicidas. ¿Qué hacen? Bueno, emiten enzimas que van a defender todo lo tóxico. Por ejemplo, gente que le encanta comer comida de 3 días. Eso ya va medio infectado. Probablemente va con bacteria botulínica que se está fermentando. Estas células de Panet son las encargadas de barrer eso de allí para que no le vaya a caer mal al estómago. Lisocimas, defensinas, ¿no? Y el moco, que ayuda muchísimo, el moco es envolvente, es como que una araña deje su tejido, se han visto, y cuando cae la mosca, viene la araña y la envuelve con pura, ¿cómo se llama eso? Con puro, ¿cómo se llama? Telaraña. Telaraña, la tela, ¿no? Lo envuelve y lo inmovilizó y lo mató. Lo mismo hace las células caliciformes. Emiten tanto moco que cogen al bolo alimenticio y lo ablandan, lo encierran allí como la telaraña y lo ablandan para que el resto de sustancias lo logren degradar. Miren ustedes qué interesante, ¿no? Las criptas de Lieberkühn son, bueno, mejor dicho, todo el organismo, ¿no? Es muy especializado en esto y nos ayuda a determinar por qué funcionan las cosas. Es muy interesante. Células caliciformes, miren dónde están ahí en las criptas, ¿verdad? Como tenemos epitelio, como tenemos células de Panet, miren, hartas células de Panet, hartas células que emiten moco, y así por el estilo, ¿no? O sea, solo una cripta de Lieberkühn. Y tenemos miles, pues, de criptas, imagínense ustedes, en todo ese trayecto, ¿verdad? Interesante para que ustedes puedan determinar cómo está eso. Aquí podemos ver, por ejemplo, un extracto de lo que es el intestino delgado. Es un largo tubo cilíndrico en espiral, conecta el estómago con el ciego, porque termina el intestino, ¿no? Ya lo vamos a ver, termina y va a conectarse con el intestino grueso, ¿verdad? A través del ciego. Posee gran superficie de absorción para absorber agua, absorbe minerales, productos de digestión como glucosa, aminoácidos, ácidos grasos. Presenta 3 partes, duodeno, yeyuno, ilion, ¿sí? Mire la función del duodeno, secretar sus propias enzimas para la digestión y proteínas, carbohidratos y lípidos. Acuérdense que en el duodeno desembocan las enzimas pancreáticas, los jugos biliares, en la segunda porción, ¿sí? El yeyuno y el ilio, sus glándulas ayudan en la digestión, como las glándulas de Brunner, que producen amilasa, las criptas que ya hablamos de Lieberkühn, las placas de Peyet, las funciones del moco, y cada sector va aportando con algo para la digestión del bolo alimenticio. Es cuestión de que se pongan a leer un poco más para que puedan sustentar un poco más el conocimiento de esto que es importante y que les va a servir para siempre. Y esta es una de las imágenes que más me agrada, porque miren ustedes, hagamos de cuenta, como dice ahí, que hemos tomado o ingerido 2000
centímetros cúbicos de cualquier cosa oral. Ahí van jugos, agua, colas, caldos, lo que usted quiera, pero todo en líquido. Que hayamos tomado caldo y entre eso y los vasos de agua hemos ingerido unos 2000. La saliva que producimos en las 24 horas, 1500. Y las secreciones que tenemos de los jugos biliares, pancreáticos, las de las células intestinales, completan 2500 más. Estamos hablando de aproximadamente 4500, 5000, 6000 ml de líquido que ingerimos. ¿Sí? Y miren ustedes cómo a través del intestino delgado se absorben 7500. ¿Sí? Porque la bilis aporta con 500, el páncreas con 1500. Y de todo eso sumado, el intestino delgado se lleva 7000 y lo lleva otra vez al organismo. Lo manda a la circulación. Para lo que va a pasar al colon sea solamente 1500 ml. Imagínense. O sea, de todo eso, qué interesante esa diapositiva, ¿no? Lo que quiere decir de que todo eso, todo lo que nosotros comemos, generalmente, de todo eso, solo 1500 se va hacia el colon. El resto lo vuelve a reabsorber el intestino delgado, ¿no? Y bueno, dentro de las patologías, que yo espero que las patologías ya las veamos el día de mañana, ¿no? Están estas de oclusión intestinal, que las vamos a ver el día de mañana, y no los vamos a entorpecer más con una clase virtual y que provoca sueño, hambre y pereza. Por lo tanto, vamos a dejar las patologías para el día de mañana, vernos más temprano a las 7 y poder terminarlas todas a esta hora de la noche. ¿Les parece bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, bueno, pues me alegra mucho todos los presentes que han estado. Cualquier pregunta el día de mañana, con todo gusto, si las tienen ahorita a la mano, me las dicen, si no, pues nos estamos viendo el día de mañana. Espero que les haya gustado, pueden ir a leer, es muy interesante lo del intestino delgado. Todo esto que les digo es a leer, porque es para que aprendan realmente conocimientos de lo que tenemos allí. Ya las patologías, recuerden que las patologías van a ser realizadas por cirujanos, pero ustedes tienen que tener el conocimiento de lo que va a hacer, o sea, de la parte anatómica, de la parte funcional y de las patologías que existen, porque ya van a ser médicos muy cercanamente y tienen que conocer todas estas cosas. De tal manera de que me imagino que inquietudes han de haber el día de mañana, con todo gusto, si no hay ahora, entiendan que ya están embarcados y no hay marcha atrás y no les queda más que seguir, ¿no? Los pacientes hay todos los días y enfermos hay todos los días. ¿Ok? Espero que les haya gustado y creo que nos estamos viendo el día de mañana. ¿Ok? Que tengan buena noche, que pasen bien. Buenas noches, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Que pasen bien. Hasta luego. Buenas noches, doctor. Gracias, doctor. Que pasen bien.